Vos te nombro vicepresidenta. Listo, ya está. Acá estamos. Buenos días a todas, bienvenidos. Esta va a ser la mejor comisión. ¿Cómo? La ausencia de la vicepresidenta. No, no vino no vino el vicepresidente y la acabo de investir en el cargo de vicepresidenta a la doctora. ¿Les parece bien? Entonces, si no le molesta, puede ser. Tenía que colocar el cartel. Perfecto. Ya está. Si llega a venir. No. De hecho. No, en ausencia. Si vos acá tenemos poder. Claro, tenemos poder. Obvio. El pueblo se empoderó. Obvio. Si llega, bien. Bueno, vamos a dar inicio a la comisión y que refiere a... primero está... Me falta Salvochea. Está ahí, bueno. Hablar un poco de registro IGJ. Vemos que hay una tendencia importante acá respecto de la IGJ, pero bueno, vamos a escuchar a ellos, que son todos. Bueno, sí. Salvochea Ramiro. Sí, tomo 1, página 407. Efectividad de los controles administrativos previos de los órganos de policía societaria. Párate ahí en la flor, así. A la flor. Bueno, gracias. ¿Es por la flor o por la cámara? Por la cámara. Bueno, buen día a todos. Un gusto y gracias por el interés y más en este día que ya estamos todos medios cansados. Bueno, mi idea fue plantearme una cuestión casi filosófica. Voy a empezar con algunas obviedades y a partir de ahí tratar de construir una idea. Hay claramente una posición muy crítica que se ha expresado en este Congreso y en otros congresos también sobre la actitud y las decisiones y resoluciones que se han tomado en el marco de los organismos administrativos de control societario, paradigmáticamente la Inspección General de Justicia, y que han recibido una serie de críticas, algunas están en las ponencias que me acompañan, que comparto, por supuesto, pero que en general encaran el tema desde el punto de vista de la constitucionalidad de las decisiones, de si caen dentro del ámbito de competencia de los órganos, o desde su conveniencia, desde el punto de vista, por ejemplo, de la atracción de capitales y del desarrollo de negocios en la Argentina. A mí lo que se me ocurrió es mirarlo desde un punto de vista distinto, que no he visto, que es sobre su efectividad y eficiencia. Lo cierto es que si tomamos a las sociedades como un instrumento para la realización de negocios, nos encontramos claramente con algo que, bueno, no podemos partir de la base de que va a ser utilizado incorrectamente, digamos, el punto de partida es que lo van a usar para eso. Entonces, desde ahí sí vemos que la realización de negocios implica, fundamentalmente con un propósito lucrativo, la realización de una actividad que puede generar daños a terceros. Cosa que también puede pasar con los individuos, pero con las sociedades, bueno, tenemos este parámetro o este beneficio de la limitación de la responsabilidad. Es lógico que se tome alguna medida teniendo en cuenta que el uso de la sociedad puede entonces implicar una externalización de un riesgo indebido a un tercero. Pero los terceros no están totalmente desprotegidos. Eso es lo primero que hay que decir. Primero porque un tercero que contrata con una sociedad se puede autoasegurar, puede elegir tomar medidas de garantía, o sea, de alguna manera ese lema de libertad con responsabilidad también es válido para el tercero. El tercero tiene la libertad de contratar, no hay que tomarlo como un tonto, tiene mecanismos defensivos en esa contratación. Hay otros terceros, fundamentalmente los extracontractuales o algunos acreedores que no están diversificados, los empleados, por ejemplo, de esa sociedad, que tienen otra posición que, en ese sentido, puede requerir algunas medidas antifraude. Y esto es lógico, y bueno, desde este punto de vista se supone que es lo que intenta hacer la inspección o los organismos equivalentes cuando toman estas medidas. Pero la aplicación y el tipo de medidas que tomamos no se puede tomar de una manera
de cualquier forma, digamos, hay una posición muy importante que tener en cuenta sobre qué medidas se toman y cómo. Porque hay una aplicación que puede ser indebida en el sentido de que puede pasar, por ejemplo, que si tenemos buenas medidas antifraude pero no se aplican bien, el resultado sea lo mismo que no tenerlas o hasta peor. En este sentido, por ejemplo, cuando las medidas que tomamos tienen un costo social mayor que los beneficios obtenidos por esas medidas, por ejemplo, si yo quiero contratar un seguro para proteger mi depósito y el seguro es más caro que los bienes protegidos que están adentro del depósito, no lo voy a contratar al seguro. Bueno, el Estado tendría que tener el mismo parámetro. Si las medidas que toma y adopta la inspección son más onerosas desde el punto de vista social que en realidad los beneficios que generan, esas medidas no son eficientes y no deberían tomarse. Eso como primer parámetro. Ahora, por otro lado, hay un costo, que es el costo terciario, que es el costo de implementar el sistema. Y en la Argentina, y esto no solo pasa con las sociedades, no tomamos en cuenta ese costo. Un costo que fue definido por Guido Calabresi, un profesor norteamericano ya hace un montón de años, y que implica tomar en cuenta cuánto cuesta el costo de administrar el sistema, en este caso el sistema antifraude. Entonces, si el costo que en este caso implica toda la burocracia que las medidas de estos organismos de control le imponen a las sociedades es mayor que el fraude que se evita con esas medidas, y bueno, entonces esa medida también es ineficiente. En este punto, lo cierto es que la migración de sociedades, si bien no tenemos datos duros como para evaluar cuáles son esos costos, parecería que podemos tomar a la cantidad de sociedades que se van del país. Tenés un minuto. Como los costos. Uy, cómo se va el tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, parecería que neteándolo no da la cuenta, claramente. Por otro lado, lo cierto es que yo he visto en más de una resolución de la inspección hablar de que no quiere ser un mero sello de goma, o sea, que su función tiene que ser una función activa de control. Pero los índices internacionales no son muchos y son poco confiables sobre la evolución de la corrupción corporativa en la Argentina, se muestran prácticamente inalterados en las últimas décadas, con lo cual claramente todo este mayor costo no ha generado un beneficio. Y termino con lo siguiente. Lo cierto es que, a mi modo de ver, la función principal de estos organismos tiene que ser la registral, el dar conocimiento, información, de alguna manera dar transparencia a los terceros sobre esas sociedades que van a realizar negocios y dejar quizá el control del fraude, la medida antifraude, no renunciarla desde un punto de vista preventivo, administrativo y hacerla ex post desde el reclamo judicial. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos. El doctor Vaney tiene 3 ponencias. Y tenemos tiempo, ¿no? Porque me parece que son muy poquitas las ponencias, así que le vamos a dar un poquito más de tiempo. A Vaney tendría unos... sí, bueno, está bien. Toma lo que quieras. Lo otro déjalo. Y después vamos a hacer cierre con el doctor Vito, lo que seguramente va a tomar un poco más de 5 minutos, 4 minutos. Entonces vamos a tener un debate espectacular. Bueno, vamos entonces con el doctor Vaney. ¿Pronuncio bien? ¿Vaney? Bueno, tiene 3 ponencias. La limitación temporal del plazo de duración de la sociedad dispuesta por... Termina de decir el nombre de la ponencia y le decimos el tomo y página, doctor. Continúe, doctora. Sí, gracias. No lleves a... o sea, no te distraigas con el patriarcado, porque... Bueno, a ver, entonces, doctor Vaney, la limitación temporal del plazo de duración de la sociedad dispuesta por la IGJ resulta contraria a derecho, es la primera ponencia. Tomo 1, página 415. La segunda ponencia es: el registro público de la ciudad de Buenos Aires debe ser por mandato constitucional.
funcionar en el ámbito de la ciudad y no depender de la Inspección General de Justicia? Tomo 1, página 421. Y la última, la competencia de la justicia comercial en cuestiones referidas a las resoluciones de la Inspección General de Justicia a la luz del caso ASEA contra IGJ. Tomo 1, página 443. Está en uso de la palabra, doctor Baney. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Traje un machete porque a cierta edad 3 ponencias juntas es difícil acordarse. Voy a cambiar un poquito el orden. La primera ponencia es la de la limitación temporal de los 30 años, que va a ser muy breve y después me voy a referir a las otras dos ponencias. Lo que planteo, como dice el título, que la limitación temporal del plazo es inconstitucional, con lo cual leyendo el título ya tienen la opinión de cuál es la ponencia. Pero la fundamentación es que nosotros encontramos la resolución 1 del 22 que limita en 30 años el tiempo de las sociedades y asimila el plazo al fideicomiso. Ese es el fundamento, si vemos los considerandos, de por qué fijamos 30 años. Si nosotros vemos la ley, en el artículo 11 de la Ley de Sociedades, vemos que en el inciso 5 dice que tiene que contener el plazo de duración que debe ser determinado. Es la única pauta que nos marca la ley, que tiene que tener un plazo y ese plazo debe ser determinado. Punto. No dice nada más, no fija otro plazo. En los registros locales, en general en las provincias, no hay un plazo establecido. Solo lo tenemos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires desde principios de este año. Después, seguimos con las normas, vamos al 155 del Código Civil y Comercial, cuando habla de la duración de la persona jurídica. Y ahí el principio general dice que es ilimitada en el tiempo, salvo que la ley o el estatuto disponga lo contrario. En este caso, la ley dispone que tiene que ser un plazo determinado. Y en el 150, también del Código Civil y Comercial, tenemos el orden de prelación, que dice que las personas jurídicas privadas se rigen primero por las normas imperativas de la ley o el código, de la ley de sociedades o el código, después por el acto constitutivo o sus modificaciones, y luego por las normas supletorias. En ningún lado nos dice que resoluciones de registros locales pueden, digamos, están por encima de estas normas. ¿La IGJ en qué se funda para sostener que puede fijar un plazo? Se funda en el 11 y el 21 de la 22315, en la cual el primero dice que tiene la facultad de dictar reglamentos y el segundo de interpretar la ley. Perfecto. Pero también el artículo, el 11, dice que tiene la facultad de proponer al Poder Ejecutivo la sanción de normas que excedan sus facultades. Yo entiendo que si el registrador entendía que era conveniente, tendría que haber usado esa norma proponiendo al Ejecutivo que a su vez presente un proyecto de ley estableciendo el plazo. Volviendo al principio, cuando dije que en los fundamentos decía que lo asimilaba al fideicomiso y por eso establecía en 30 años el plazo máximo. Bueno, yo creo que en vez de asimilarlo a un contrato como el fideicomiso, lo podría haber asimilado a otro tipo de ente asociativo, como es una asociación, que el 177 del Código Civil y Comercial dice que puede ser a perpetuidad. Creo que sí. Por vía reglamentaria, que insisto, para mí no está facultado, pero si así todo se creía facultado, iba para el otro lado, no para la limitación, sino para la perpetuidad, porque la asociación puede ser a perpetuidad. Y es un tipo de ente asociativo y no es un contrato como es el fideicomiso, que es el que trató de asimilarlo. Bueno, esa es la primera ponencia, creo que fue bastante cortita, en tiempo. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a la segunda, que acá vamos a alterar el orden, que es la competencia para dictar resoluciones generales. ¿Qué pasó? O sea, vamos a confesarnos un poco. Esta ponencia tiene por objeto contar un poquito el amparo de ASEA, que fue iniciado el 15 de mayo del 2020 y respecto del cual no tenemos hoy juez competente. En ese amparo, acá lo tengo que leer, planteamos la nulidad por inconstitucionalidad de las resoluciones generales 5, 9, 17, 20, 22 y 23 del 20, y luego lo fuimos ampliando para la 43 y 44 del 20 también, la 2, el 15 del 21, y creo que me olvido alguna, pero no me acuerdo de alguna otra ampliación.
Y también lo planteamos contra la resolución 4 del 20, que nunca fue publicada en el boletín oficial. Esa resolución general 4 del 20 suspendía por 180 días directamente la SAS, directamente la suspendía. Esa nunca fue publicada, pero existe. Existe porque yo hice un pedido de información pública a la IGJ y pedí que me la mandaran, incluso una resolución, si estaba firmada y no fue publicada, y me la mandaron, está con la firma digital del inspector y nunca fue publicada en el boletín oficial. No tiene vigencia, pero bueno, lo que planteamos fue que si se publicaba también la atacábamos. ¿Qué pasó? Y vamos al título de la ponencia, que es la competencia comercial para las resoluciones, para cuestionar las resoluciones generales. Esto se planteó en sede comercial, este amparo, porque entendíamos que estábamos atacando resoluciones que afectaban a sociedades, en este caso las SAS. Y en base a la ley, el artículo 16 de la ley de la IGJ, dice que son apelables las resoluciones que se refieran a sociedades, dice comerciantes y sociedades comerciales, que son apelables ante la Cámara Nacional en lo comercial. La realidad es que la norma, el artículo 16, no distingue si estamos ante una resolución general o una resolución particular. Solo habla de las resoluciones. Entonces, bueno, fuimos a sede comercial. No fuimos a la Cámara, porque para eso lo teníamos que haber planteado en IGJ y que la IGJ lo suba, sino que directamente fuimos a primera instancia. En primera instancia se planteó el juez de primera instancia, que era juez de feria. Estábamos, acuérdense, en mayo del 20. Juez de feria se planteó la incompetencia, se declaró incompetente y lo apelamos. Va a la Cámara Comercial y la sala de feria de la Cámara Comercial, seguíamos en la feria esa extraordinaria que tuvimos en el 20, dio vuelta la resolución en primera instancia y declaró la competencia del fuero comercial. En paralelo, la IGJ promovió un juicio, una inhibitoria en contencioso administrativo, que en primera instancia se declaró incompetente, la apeló a la Cámara y la Cámara Contencioso Administrativo declaró su propia competencia. A todo esto, como el comercial iba un poquito más adelante, como ya teníamos la competencia comercial, nosotros planteamos, cuando volvió a primera instancia, que se expidiera sobre la medida cautelar que habíamos pedido sobre la suspensión preventiva de todas estas resoluciones. El juez de primera instancia hizo lugar a la cautelar y suspendió todas las resoluciones generales que nosotros habíamos atacado. Ante eso, la Cámara Contencioso rápidamente, creo que fueron 2 días o un día, declaró su propia competencia, revocando de primera instancia, y declaró la nulidad de la resolución de primera instancia comercial que suspendía preventivamente las resoluciones generales. Se lo comunicó a la Cámara Comercial con buen criterio le dijo, los jueces comerciales son míos, no son suyos, en unas palabras un poco más elegantes, esta nulidad es nula, no es nula, no dijo, no tiene ningún efecto. Pero quedó planteada la cuestión de competencia. Y la realidad es que apelada a la medida cautelar por la IGJ, la Cámara Comercial lo que hizo fue cambiar el efecto que tenía la cautelar, porque el juez de primera instancia la había concedido con efecto devolutivo y la Cámara lo concedió con efecto suspensivo, cambió el efecto y lo mandó a la Corte por la cuestión de competencia. A su vez, contencioso administrativo también lo mandó a la Corte. Todo un cuentito muy lindo para ratificar lo que habíamos planteado ahí, que la ley, el artículo 16 de la 22.315, en ningún momento distingue si las resoluciones son particulares o generales para establecer la competencia de la justicia comercial cuando uno las cuestiona. En la ponencia es esa, que la competencia de la justicia comercial es, que la justicia comercial es competente, ya se trata de resoluciones particulares, que es obvio y nadie la discute, o resoluciones generales. De hecho, hubo un caso en civil que se planteó con una asociación por el tema de los clubes de campo y los conjuntos inmobiliarios, y ahí la discusión de civil, porque era una asociación conforme a la sociedad del artículo 3, y ahí la Cámara Civil, el Fuero Civil, cuando tenía que decidir la competencia, no se planteaba por el contencioso administrativo. La discusión era, che, ¿esto es sociedad IVA comercial o esto es asociación y se queda en civil? La Cámara Civil al final dijo, por lo menos en algunos de los casos, no sé si en todos, dijo, esto es competencia civil porque más allá de la forma de sociedad es una asociación y además se trata de un conjunto inmobiliario, derechos reales, es competencia nuestra.
Bueno, esa es la segunda ponencia. No sé cómo vamos de tiempo, pero vamos con la tercera, que es tremendo. La tercera ponencia, que es la del registro público de la ciudad de Buenos Aires, que tiene que estar bajo la órbita del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por mandato constitucional. Para mí es un mandato constitucional que el registro público de la ciudad tiene que ser de la ciudad. Hubo una ponencia muy parecida de Alejandro Ramírez en el panel anterior, pero bueno, como dice Mirta, el público se renueva, así que vamos a hablar un poco de lo mismo. Se dicta la Constitución del 94, la reforma constitucional del 94, en la cual se declara la ciudad de la capital federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una nueva jurisdicción en paralelo a las provincias, de similar jerarquía o muy parecida, que luego la Corte con distintos fallos fue ratificando esa jerarquía constitucional de ciudad federada o ciudad constitucional federada, no recuerdo bien textualmente. Pero esos fallos fueron posteriores. ¿Qué pasó después de la reforma constitucional del 94? Se dicta la ley Cafiero en el 95. Artículo 10 dice que el registro de la propiedad inmueble y la Inspección General de Justicia quedarán bajo la órbita del Gobierno Nacional. Y después, en el artículo 16 de la misma ley Cafiero, dice que se va a dictar un estatuto organizativo a la Constitución de la ciudad y que cualquier norma que se oponga será derogada. Año 96 se dicta la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el estatuto organizativo. Y si vemos el estatuto organizativo, observamos artículo 80, inciso 25. Artículo 80 son facultades de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Inciso 25, crear registro, bla, 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 personas, un registro público. Creo que decía registro público de comercio, como se lo llamábamos antes del Código Civil y Comercial. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Que es obligación de la Ciudad de Buenos Aires, por mandato constitucional, que su legislatura cree un registro público local. Eso no implica un traspaso no tiene por qué implicar un traspaso de competencias de la IGJ, puede no haber un traspaso de competencias, sino que la IGJ debería conservar, si el Estado Nacional quiere conservar el organismo, sus funciones que no son locales, sino que son nacionales. Empresas binacionales y capitalización ahorro. Creo, si no me olvido alguna otra, creo que son esas dos. Entonces, es obligación del gobierno de la ciudad crear su registro público. Lo intentó en el año 2008, esa ley fue parada, la ley 2875, tenía dos aspectos que a mí no me gustaban, que era, bueno, primero que fue parada por una medida cautelar que después terminó en un juicio promovido por la Fiscalía de Cámara Comercial con sentencia de primera instancia que decía que la Fiscalía de Cámara no era competente, no tenía legitimación activa, con lo cual rechazaba la demanda. Pero había una medida cautelar dictada en primera instancia en comercial, pues esto se promovió en comercial y después fue a contencioso administrativo, había una que frenaba la aplicación de esa ley. Pero ¿cuál es el problema de la ley? Que supeditaba ese registro a un convenio de transferencias. Y ahí vuelvo a, esto es facultad constitucional de la ciudad, no necesita transferencias. No queremos la IGJ, que la IGJ siga siendo nacional. Tenemos que tener un registro local sin ningún tipo no necesitamos un convenio con la nación, sino que simplemente la ciudad cree su propio registro sin ningún tipo de convenio ni nada, y que ese registro actúe para todas las competencias que son locales de las sociedades que están inscritas en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias, doctor Vítolo. Es su momento. Tu momento. Ponencia del doctor Vítolo, tomo 1, página 449, antes de que pregunte, claro, adelanto. Ya está. El control de legalidad. Tomo 1, 449. Más atrás por la línea. Yo vengo con fotógrafo y asistente. La gente de seguridad quedó afuera por un tema de... Bueno. Digo el nombre de su ponencia, le dice por si es tan amable, doctora. Bueno, el control de legalidad y funcionamiento de las sociedades son una combinación de servicios de regulación de riesgo y servicios económicos de interés general. Muchísimas gracias. Me imagino que esto ya habrá sedado al doctor Fabián Dubá por la tarde, porque ya conoce. Él no puede no saber, entonces es una angustia, no sé. Bueno, bien, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Yo voy a una cosa más macro. Una cosa más macro. La ley 19.550 fue una ley
legislada por personas que le tenían miedo a la libertad y miedo a las sociedades. Esto es así. Hay que leer la ley, darse cuenta, la tipicidad, la irregularidad, las sanciones, todos con temores y demás. La misma filosofía, el mismo tiempo político, el mismo tiempo jurídico en el cual se sancionó la ley 22.315 y 22.316, la ley orgánica de la Inspección General de Justicia y la ley que transfirió todas las funciones personales y competencias del Registro Público de Comercio, que estaba a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia y lo Comercial de Registro en la capital federal, al área administrativa. ¿Cuáles eran las funciones o cuáles son las funciones de este organismo? Bueno, claramente las que están establecidas en la ley y tiene dos funciones o digamos dos ámbitos de actuación. Un ámbito de actuación que es el registral, es decir, estar a cargo de la inscripción en el rol, el manejo del registro público, y el segundo que es la supervisión del funcionamiento de diversas personas jurídicas privadas, respecto de algunas con facultades para ejercer no solamente un control de legalidad, sino también de mérito y de oportunidad, el caso de las asociaciones civiles o de las fundaciones. En otros casos, facultades reglamentarias específicas, el caso del ahorro previo y el recurrir al crédito público. Y en tercer lugar, un control de legalidad del funcionamiento de las sociedades por acciones. Estos son los dos ámbitos en los cuales se ha movido. En estos dos ámbitos, con enorme prevención, el resto de las provincias, como saben ustedes, tienen sus propios regímenes, en algunos casos exclusivamente administrativos, en otro en ámbito judicial y en otros un ámbito mixto, donde hay un rol a cargo de la justicia y un control de funcionamiento a cargo de las entidades administrativas. A diferencia de lo ocurrido en otras leyes en materia comercial y en materia de personas jurídicas que tienen autonomía operativa, por ejemplo, el caso del derecho a la competencia, el caso de derechos del consumidor, ¿no es cierto? No ha habido en la ley de sociedades una disposición que otorgue a los entes que van a tener a su cargo la supervisión del funcionamiento facultades reglamentarias de la ley. Ni han sido designados tampoco autoridad de aplicación. Sí, en la oferta pública lo tiene la Comisión de Valores, sí lo podemos tener en materia de derechos del consumidor. Hay normas donde claramente el legislador dice hay una autoridad de aplicación y hay una autoridad que va a reglamentar, el Poder Ejecutivo, por ejemplo. No hay una norma genérica que diga que estas instituciones pueden reglamentar la ley. No están habilitadas para reglamentar la ley. Sí, todas tienen facultades de dictar los reglamentos necesarios para organizar las propias funciones del órgano. Esto está en la ley nacional y está en todas las leyes provinciales. Yo lo hago corto porque en la ponencia tiene identificadas algunas normas de muchísimas provincias con los artículos que marcan este tema. Es decir, primera cuestión, estos organismos no pueden reglamentar la ley. Pueden interpretarla, por supuesto, como lo puede hacer la justicia y cualquier ente administrativo que interpreta la norma que tiene que aplicar, que es distinto a reglamentar. No hay facultades reglamentarias. ¿Cuáles son las funciones que en el mundo los organismos de contralor de esta naturaleza tienen? Son dos. Primero, lo que se llama prevención y control de riesgos, y la segunda, la de servicios económicos de interés general. A través de la primera, el ámbito de actuación de estos organismos es establecer e identificar los riesgos que la actividad a ser supervisada o ser controlada o ser fiscalizada pueden generar, establecer los límites o los rangos del riesgo permitido y fiscalizar con facultades disciplinarias y sancionatorias la infracción al conjunto de riesgos que se pueden presentar y la violación o el alcance del manejo de ese tipo de riesgos. La segunda función es lo que se llaman servicios económicos de interés general. Es decir, hoy ya no son, en una concepción moderna, entendidos estos organismos como meros entes de policía administrativa, sino que en realidad son organismos del Estado que integran el conjunto de misiones de promover el bienestar general y a través de eso brindar asistencia a todos los operadores jurídicos y económicos que estén involucrados en el ámbito de su competencia para que puedan realizar de la mejor manera, de la manera más eficiente, más adecuada en la ley y con los mejores instrumentos, la actividad que tienen que realizar. ¿Un minuto? Perfecto. ¿Qué significa esto?
brindar las estructuras. Cuando escuchamos a veces que dicen estos organismos, no somos asesores de nadie, vengan presentes si les gusta bien, si no vayan y demás, están equivocados. Son asesores, el Estado tiene que asesorar. Si yo voy y pido, digo, mire, quiero hacer esto, ayúdeme, lo tengo que ayudar. Porque así lo hace en el mundo entero, así lo hace en Estados Unidos, así lo hace en la Unión Europea, así lo hacen los países que les va bien, porque evitan la conflictividad, porque evitan la litigiosidad, porque permiten la uniformidad y porque realmente el Estado está para eso, no solamente para retarme o para fiscalizarme, sino está para ayudarme a ser mejor. Por eso se pone un patrullero en la ruta o se pone un cartel que dice control de fiscalización de velocidad. La idea no es en agarrarme a 130 para ponerme la multa, sino que circule despacio para generar seguridad vial. Y me parece que no quiero entrar por eso en cuestiones particulares de una resolución o de un organismo u otro, sino que yo quiero entrar en el marco conceptual de que cambiemos la mirada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Presidentas y vicepresidenta. No entiendo mucho la acentuación en la A, no sé por qué esa acentuación en la A. Presidentas, bien, y vicepresidenta, pero no, sacó el ejercicio no quiere hacer de facto. Bueno, vemos manos levantadas. Su nombre, doctor, perdón. ¿Alguien más? Bueno, comienza. A ver, entonces tenemos Cultraro, luego Carreira, Guillermo Carreira, Javier Dubois y Daniel Trufat. Duprat, cuarto. Pablo Mármol. Bueno, cerramos ahí. Tenemos entonces 15 minutos. 15 por... 2 minutos 10 segundos cada uno. Ay, falta la réplica, entonces no. Entonces vamos a hacer 1 minuto cada uno en la réplica. ¿Ok? Empezamos entonces. Este no anda. Buenos días. Coincido con las ponencias en todos los aspectos y dejo 2 temas que me interesa destacar para el debate. La de Vane, referida al plazo de 30 años, Eduardo presenta, así que lo hago con intención aviesa de generar el debate. A mí me llamó mucho la atención la equiparación con el fideicomiso. Eduardo, vos tenés una posición que yo coincido. La empresa, bajo la estructura de fideicomiso, estaría vulnerando normas de orden público del derecho societario. No sé si lo mantenés eso todavía. Y en función de eso me llamó muchísimo la atención los 30 años. Justo con el fideicomiso me parece que no es la figura adecuada si quiero sacarlo por asimilación. Y lo otro que ahí marcabas, el artículo 11, la 22.315, creo que es la postura de Daniel, si no lo interpreté mal, tiene facultades de dictar reglamentaciones, el EGJ, que esto no tiene nada que ver con reglamentar la ley, que son 2 cosas, lo cual va en consonancia con un fallo, si no me equivoco, Fundación Apolo, Sala 4, Contencioso Administrativo, sobre la resolución 34, en donde lo que le está diciendo la Cámara de Contencioso Administrativo, competencia es comercial, dice, o civil, según se trate de sociedades o asociaciones, y le dice, ojo, usted no puede reglamentar, es autoridad local. Es de toda lógica. En todo caso, hay un organismo de reglamentación de una ley nacional, tiene que ser nacional el organismo federal, si prefiere. Gracias. Muchas gracias. En realidad me pareció muy interesante las ponencias y me pareció muy interesante la ponencia de Ramiro Salvochea. Especialmente ese criterio de las decisiones. En realidad
ese análisis que siempre deberíamos hacer, ¿no?, de las decisiones basados en la eficiencia y efectividad. Una decisión, cualquiera sea, cualquier decisión que tomemos en la vida, y más de estas trascendencias que estamos hablando, tiene que tener ese análisis de eficiencia y efectividad. Pero cuando, como en este caso, ingresó a hablar de los terceros, me entraron algunas reflexiones que podríamos quizás hacer. Claro, Ramiro decía que quien contrata con una sociedad tiene, por supuesto que no es tonto y puede hacer el análisis de riesgo, y tiene la libertad de asegurarse, es verdad, pero yo lo que encuentro acá es una dificultad en general para informarse sobre la efectiva solvencia de las sociedades, ¿no? En realidad, para informarse, creo que esto también, la contrapisa de la libertad tiene que ser la información. Eso es, creo yo, que es casi una regla para evitar la vulnerabilidad. O sea, y en muchos casos los usuarios o quienes se enfrentan de alguna manera con la actuación de una sociedad en nuestra sociedad, encuentra esto, ¿no? Que tiene difícil o poco acceso a determinada información. Es verdad que también, por lo menos... Te estás quedando sin tiempo. Me estoy quedando sin tiempo. Sí. Quería solamente resaltar que me gustó también mucho la posición del doctor Vítolo respecto del miedo a la libertad, como quizás un estigma de la ley 19.550, que quizás eso deberíamos superarlo. Y creo que sí hay algunos elementos que podríamos tomar para incrementar la información de los terceros. Nada más. Gracias. Eduardo. Hay que hacer el descuento de cuando pasa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Primero quería destacar mi satisfacción por el nivel de las tres ponencias, por el respeto a no atacar personas, sino analizar resoluciones e instituciones. Yo creo que esto es fundamental en los debates académicos, políticos. No atacar personas, sino resoluciones, competencias y estas cuestiones, y creo que se ha cumplido. También veo muy fundadas las ponencias de Salvochea y Vítolo con temas interesantes, Salvochea con el análisis económico del derecho, Vítolo con un poco cómo quedó el estado de bienestar en la actualidad dentro del neoliberalismo y las funciones del Estado. Con todo respeto, Vaney fueron muy buenas, pero fueron quizás más procedimentales, ¿no es cierto? Un poco un suplicio procedimental de estos temas, y en realidad, si es competente una justicia a otro, en definitiva no es tan interesante más que para el caso, ¿correcto? O la probabilidad de cómo salga, pero no se ve así. Sentado esto, creo que tenemos que pensar que si todo funcionara bien, es cierto que tenemos que no tener ningún control previo. El control previo se vincula a que el control posterior funciona. Si el control posterior no funciona, como lamentablemente nos pasa, porque las acciones judiciales, los procedimientos, no tenemos un sistema eficiente norteamericano de la foto del tipo esposado al día siguiente porque le detectaron un pequeño fraude. Si no funciona ese sistema, deberíamos mantener un sistema preventivo eficiente, sin duda, eficiente. Yo creo que tenemos una gran carga administrativa, pero creo que tenemos que mantener un sistema preventivo eficiente. Muchas gracias. Daniel Truffaut. Gracias, señora presidenta. Primero, un dato anecdótico. Hay una sociedad japonesa con 1442 años, Kongogumi se llama, 48 veces el límite de los 30 años de la resolución que mencionó el doctor Vaney, y por lo menos otras 15 sociedades en Asia y en Europa que superan el milenio. Así que la afirmación de que los 30 años son un tiempo lógico parece excesiva. Segunda cuestión, el recurrir en los términos del artículo 16 de la 23.512, las resoluciones del EGJ tradicionalmente se entendió solo referido a las resoluciones
particulares, pero por primera vez en autos Ara Pino Solo, la Cámara de Comercio entendió que también se podían recurrir las generales en tanto afectaban a un particular, que no era menester intentar la vía nulificatoria en sede contencioso administrativa, y esto genera, más allá de lo procesal, un giro copernicano en el modo en que entendimos se podían cuestionar las resoluciones del EGJ. Las individuales nunca hubo dudas, que estaba la apelación ante la Cámara Civil o Comercial según el sujeto apelante. Pero en Aras Pino Solo se abre un nuevo camino, que es poder atacar las generales, insisto, solo en lo atinente al interés del recurrente. Gracias, señora Muchas presidenta. gracias. El doctor Duprat. Y por último, el doctor Mármol. Sí. Gracias. Bueno, me gustaron mucho las tres ponencias. La de Ramiro me parece que tiene una mirada muy importante desde el análisis económico del derecho. Me parece que esa es la mirada que tenemos que tener siempre frente a las instituciones y frente a las regulaciones, sobre todo de política general. Ver si es la mejor, ver cómo funciona en la práctica, ver qué costo tiene y ver si hay alguna que puede ser más eficiente y más económica, pues en definitiva es un costo que asumimos todos. Lo felicito a Ramiro. De Carlos, yo directamente en alguna próxima reforma de la ley de sociedades sacaría la limitación del plazo, respetaría lo del 155, el plazo no le veo ningún sentido, por supuesto con alguna causal de resolución parcial, porque nadie puede quedar definitivamente atado a una sociedad, y el ejercicio de esa resolución que sea de buena fe y no en forma abusiva, por supuesto, eso ya está en el Código Civil. El amparo de ASEA, bueno, si bien yo también soy firmante, me parece muy clara la explicación que dio y necesaria. Y en cuanto a la competencia de jurisdicción de Cava, también yo estoy totalmente de acuerdo. Y de Daniel me gustó eso de que le tenían miedo a la libertad, los legisladores del 72. Creo que también, que sí, que puede ser eso, pero también era la forma de entender el derecho societario, de entender las sociedades y las regulaciones de esa época, regulaciones societarias, iban más o menos en la misma dirección. Me parece importante otra cosa que dijo al final, que es que todas estas regulaciones tienen que facilitar la colaboración entre las personas, facilitar los contratos, la realización de empresas en común y no impedir y cercenar de entrada algo que sea productivo. ¿Listo? Gracias. Gracias. Último, el doctor Mármol, Pablo Mármol. Ahí está. No veo. Disculpe. ¿Se fue? Bueno, se fue. En fin, bueno, vamos con la réplica. ¿Empiezo yo? Bueno, gracias por los comentarios. Me paro. Suerte que me peiné. Bueno, gracias por los comentarios. Me parece que de lo que se trata, y creo que en eso, por lo menos los que hicieron alguna expresión están de acuerdo, es cambiar la cabeza, ¿no? Tenemos que cambiar la cabeza. Una cabeza que es antigua y además, ese es mi punto, ineficiente e ineficaz. Es cierto, Guillermo, que bueno, hay una opacidad del mercado argentino que creo que es probablemente muy problemático, pero me parece que no se resuelve así. Y por otro lado, hay otras herramientas frente a la opacidad. Y uno de los puntos es resaltar justamente la naturaleza registral. Daniel también lo decía, ¿no? Esa es la función más importante que tienen los registros públicos. Para eso son, y esa es la que menos bola le estamos dando. Por otro lado, yo también quiero destacar el rol de los jueces. Acá hay mucha gente de la justicia. Me parece que, como decía Eduardo, si no tenemos control previo, tenemos que tener control posterior. Es clave que asuntos de esta naturaleza nos lleven años y tengan soluciones totalmente reñidas con lo que en la práctica necesitan los empresarios. Pero no comparto que tengamos que esperar a tener una justicia eficiente para eliminar los controles previos, porque me parece que nos distraen
distraen recursos, por un lado, que estamos volcando en eso y capaz podríamos volcar en el control posterior, y por otro lado también nos distrae energía en el sentido de que me parece Te que nos estás quedando quedamos, sin tiempo. Sí, termino. Sí. Que nos quedamos tranquilos con que parece que tenemos un control, pero no funciona. Gracias. Bueno, gracias. Voy de atrás para adelante. Coincido con lo que dijo Diego Duprat de sacar la limitación de tiempo. Me parecería genial. No voy a decir lo que dije ayer de derogar la ley de sociedades, con lo cual sacaríamos la limitación, pero bueno, podríamos sacar solo la limitación de tiempo. Gracias, Daniel Truffat, por Ara Spinosolo. Lo habíamos charlado durante el café y la realidad es que lo tenía como en el machete para decirlo. Cuando te vi y vi que me quedaba sin tiempo, pensé que vos lo decías y no me equivoqué. Y después, bueno, lo que dijo Eduardo, obviamente nunca se atacaron personas, no es un tema personal, esto es un tema jurídico de opiniones, unas válidas como otras, todo el mundo puede opinar y debatir, y obviamente la idea no es agraviar a ninguna persona, como del mismo modo que no me gusta me agravien a mí, yo tampoco agravio a nadie. En lo que no coincido es en que sea un tema que solo interese a las partes, sino que me parece que es una buena oportunidad para que la Corte Suprema se expida sobre el tema de la competencia. Sería bueno que en algún momento se expida y no siga dando vueltas. Tuvo 2 años en Te la estás quedando Procuración. sin tiempo. La realidad es que sería bueno que la Corte defina el tema. Gracias. Tengo 3 No, pero el tiempo, claro, perdón, ahora ya no están, ya pasó. Daniel. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Una brevísima reflexión. ¿En qué consiste este tema de ser un servicio económico de interés general? No es solamente brindar asesoramiento, es establecer todo un sistema de comunicación, de empatía y de conexión con la sociedad. Sistemas online para comunicarse, sistema de WhatsApp para evacuar consulta en forma inmediata, acceso digital a los expedientes, controles y buscar mecanismos de facilitación y de acceso, el establecimiento de formularios compatibles de fácil redacción y completitud. Es decir, todo una manera de integrarse de un Estado integrado a la comunidad para que realmente la comunidad lo entienda esto como socio. Países como, por ejemplo, Ecuador, la Superintendencia de Sociedades en Ecuador es también la agencia de asesoramiento de inversiones extranjeras, por ejemplo. Fíjense si hay cosas que se pueden hacer en este campo. Gracias. Bueno, vamos a entregar, yo quiero extraer solamente 3 cosas que se mencionaron acá. La primera, libertad, tiempos distintos y costos. Quiero decir algo, también tenemos que reflexionar, nosotros como profesionales en el asesoramiento que damos, y también tenemos que ver y saber que no tenemos ningún tipo de prevención y que tampoco las sociedades pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Seamos conscientes, reflexionemos acerca del cambio que tenemos que dar en el asesoramiento a estas sociedades que van, que vienen, que desaparecen, que están, pero sobre todo nosotros tenemos que dar certeza de la legislación que se tiene que aplicar. Muchas gracias.